Buenos días o buenas tardes o buenas noches donde se encuentren. Bienvenidos al Big Love Festival, esta que es la penúltima sesión. Tenemos una sesión en español y la vamos a tener con nuestras presentadoras que son Pilar Maldonado y Ceci Busson. Ahorita vamos a empezar en unos minutitos. Estamos aquí viendo mucha gente que está llegando, bienvenidos de diferentes lugares. Qué bien, qué gusto nos da tenerlos por aquí. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de educación universal en casa, ¿sí? Cómo sacar el mejor partido de la caja de herramientas también. Entonces estamos felices de tenerlos por aquí. Y bueno, pues presentaré primero a nuestra primera participante, que es Pilar Maldonado, de México. Ella ha sido facilitadora, es facilitadora de las 16 actitudes y ella empezó tomó su primer curso de las 16 actitudes en el 2010. Ya son 10 años de que lo tomó. Y bueno, se ha dedicado a trabajar en diferentes áreas con niños. Ella misma nos va a explicar de qué se trata. Y bueno, pues es una excelente persona, es muy amigable con los niños y a los niños les encanta trabajar con ella. Aquí está Pilar. Pilar, adelante, bienvenida. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias, Marta. Es para mí un honor de verdad estar participando en este festival tan importante para la Fundación y tan importante para todos los que pertenecemos a ella de alguna manera, los que hemos contactado de alguna forma interesándonos en sus programas. Y bueno, quiero darle la bienvenida a todos y también dedicar un momentito como para profundizar en este agradecimiento por aquellos maestros, por todo lo que pasó detrás de los maestros para que esto se hiciera realidad hace 40 años, vámonos 40 años atrás más bien atrás de esos 40 años, qué fue lo que sucedió para que Lama Yese llegara a tener esta claridad de hacer llegar esto a todo el mundo de una manera universal, en un lenguaje universal. Doy gracias de verdad profundamente por esto y bueno, pues iniciar esta presentación con mucho entusiasmo. Si tienen dudas, por favor, las pueden ir anotando en el transcurso de la plática para que nuestra coordinadora Marta pueda leer las preguntas y hacérmelas saber al terminar la presentación. Bueno, pues yo empecé hace 10 años con esto. Todo vino porque venía como de un proceso de introspección, de trabajar mucho en mí, de hacer estos ejercicios de pues prácticas para interiorizar, para reflexionar, para encontrarme. Y cuando me vino la oportunidad de tomar el primer curso, yo ya no quería saber de cursos, yo ya lo que quería era aplicarlo para niños, pero no sabía exactamente cómo. Y el haber tomado el curso y descubrir la manera de poderlo impartir de una manera entendible para cualquier persona, encontré la plataforma ideal. Entonces, empecé a dar clases y el tener que prepararme para dar esas clases a niños hizo que todavía me conociera yo aún más y le diera como estructura a todo eso que yo había aprendido y ponerle literal como nombre y apellido. Y de ahí fue que empecé a practicarlo y a introducirlo a mi familia con mis hijos, sobre todo mi hijo que tenía en aquel entonces problemas escolares, muy mal comportamiento a nivel social. Después descubrimos que tenía déficit de atención y por ahí me dediqué un buen tiempo en introducirlo en casa y en practicarlo en nosotros mismos. Y a la par venían amigos, los vecinos, que pues en vacaciones siempre buscaban maneras de entretenerse y yo no soportaba verlos aburridos, entonces siempre tuve esta inquietud de ver de qué maneras entretenerlo. Y como empezó todo esto, cuando empecé ya a de verdad meter las actitudes, a encontrar una plataforma en donde aplicarlas, fue en clases de cocina. Entonces les quiero enseñar algunas de las
clases que yo daba. Les voy a compartir unas fotos. Ahí está mi hijo ayudándome. Y era muy interesante. De hecho, es algo que practico cada año. Cada año doy estos cursos. Cada año los ofrezco cuando están en vacaciones los chicos. Y ahora con lo de la pandemia, pues lo he tenido que dar online, pero aún así se puede. Y es muy interesante porque les meto la actitud, o sea, introducimos el tema y después lo practicamos durante la clase de cocina. Entonces, tenemos la oportunidad de ver cómo se integran los ingredientes, o sea, trabajamos lo que es la interdependencia, la interconexión, la conexión con nuestras raíces, vemos recetas, digamos, tradicionales de la cultura mexicana, eh, los ingredientes, de dónde vienen, pensamos en todos los procesos para que esos ingredientes lleguen a nosotros. Entonces ha sido de verdad el tema de meternos en la cocina con los niños ha sido increíble y maravilloso y transformador para ellos y para mí el poder aplicar estas herramientas en casa de esta manera. Y yo les invito a quienes estén interesados en trabajar con niños, que no importa si no quieren como hacerlo llegar a toda una comunidad de niños y ser maestras, simplemente lo pueden hacer con sus hijos, involucrarlos y aprovechar esos momentitos para hablarles de estos temas de sabiduría y de crearles en ellos esta empatía y esta conexión con todo y que desarrollen su compasión. También después de todo esto de la cocina, empecé a desarrollar, o sea, porque antes todo era como que en mi mente, ¿no? Pero al practicar todo esto, pues empieza uno a animarse y a embalantonarse y a empoderarse para hacer cosas más grandes. Es uno muy, desarrolla uno mucho la compasión y yo como estaba muy conectada con los niños, empecé a organizar campamentos. Aquí tienen lo que es Capicúa. Yo creé bueno, con la ayuda de mi marido y de mis hijos, diseñamos el nombre, vimos más o menos de qué manera llevarlo a cabo en una casa que tenemos de fin de semana en el campo. Y ahí empezamos a dar estos campamentos con pocos niños, aplicando las herramientas que yo ya había adquirido en los programas de 16 actitudes para niños, el programa de 7 pasos, algo de los métodos de transformación, de meditación, en fin, como que lo fui integrando todo y, y fue como empezó todo esto de los campamentos. Aquí tenemos algunas fotos de cómo se ha ido aplicando y ver a los niños conectarse con la gente del pueblo, conectarse con los artesanos, conectarse con de dónde viene todo, inculcarles esto de inquietarse por los demás, de interesarse por las cosas y profundizar en los temas y porque mucha gente aquí en la ciudad en donde vivo yo, que es la Ciudad de México, es una ciudad muy, muy grande, tenemos esto que estamos desconectadísimos de dónde vienen las cosas, todo nos llega a la puerta de la casa, ahora con la pandemia todavía más, y no conocemos los procesos, muchos niños no conocen de dónde viene todo, entonces ha sido un trabajo muy interesante el llevarlos a las comunidades rurales, hacemos esta visita en donde, pues, aquí en México la comida, por ejemplo, el maíz, el nopal, pues se come todavía muchos animales, ¿no? La res, el cerdo. Entonces, sensibilizarlos con de dónde viene eso, que no nada más viene del supermercado, sino que tiene patas y come y se cultiva y tiene todo un proceso. Entonces, eso a los niños, aparte de que conectan con la gente del campo y se vuelven empáticos, conectan con todo lo que les rodea y se conocen también, ¿no? Porque muchas veces pues hay cosas que les dan asco, hay cosas que les divierten, hay cosas que les entusiasman. Entonces así se van ellos también como conociendo a ellos mismos. También los metemos en el mundo de la aventura, que esto también es invitación para las mamás, los docentes, los cuidadores, para todo el que tenga contacto con los niños, el que pueda llevarlos a la naturaleza, el que puedan tener estas experiencias en las que salgan de su zona de confort y en la que puedan ellos saber para qué son buenos, para qué no, en quién pueden confiar,
¿por qué sí confiar en un instructor? ¿Por qué no confiar en, no sé, en X otra persona? Son preguntas que se están haciendo constantemente y que uno los está acompañando en ese proceso y reforzándoles cómo es esto, ¿no? Lo interesante de mi práctica en los campamentos es que, y en los cursos que doy, en todo lo que hago, es que trato de incluir, o sea, soy muy inclusiva, incluyo a los niños más pequeños, los mezclo con los más mayorcitos, con los que ya están en plan universitario o que ya son adultos, e incluso a mi personal de servicio, a todos trato de inyectarles lo que es la educación esencial, la educación universal, y de esa manera pues se hace como una comunidad muy linda en la que todos nos retroalimentamos, en donde todos somos importantes, se refuerza muchísimo esto en los chicos. Y de hecho el hacerme facilitadora pues fue muy motivado por esto, el poder yo facilitar estos cursos, estos programas a todos estos chicos que me ayudan, los que son monitores, que se están formando como gente de staff, pues eso es como muy valioso para mí, el poder hacer toda una comunidad que hablemos todos el mismo lenguaje. A veces no es posible hacerlo allá en la casa de campo, entonces trato de hacerlo desde mi casa, junto a los vecinos, nos salimos al parque, vamos a visitar presas, o sea, veo de qué manera poder llevar a cabo todo esto, ¿no? Hago estos campamentos de día que los chicos no se quedan a dormir, pero, pero igual trabajamos y reforzamos todas estas actitudes. Como les decía, hacemos excursiones a la naturaleza y como decían en días pasados los que han presentado, pues esto que la Mayese tanto vivía y tanto transmitía, ¿no? El despertar la curiosidad en los demás, el despertar, el poderte maravillar por cualquier cosa. De esa manera nunca hay aburrimiento, siempre hay algo nuevo que descubrir. Tengo muchas fotos que mostrarles, no quisiera abrumarlos con tanta cosa. Y bueno, pues cedo la palabra a Ceci, están mis contactos para lo que tenga que preguntarme, se los pongo más adelante y bueno, creo que me super comí el tiempo. No, no, creo que estamos muy bien. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esta parte de la Es, presentación. Marta. sí, es lo que iba yo a decir. Si hay alguna duda o algo, podrían escribir su pregunta en el chat o dejen ver si puedo ver si levanta la mano alguien. Preferentemente en el chat, si hay algo que quisieran preguntarle a Pilar. ¿No hay nada? No veo ninguna pregunta. No hay nada, les presento más cositas. También quería yo hablar de toda esta gente. Tuve oportunidad de contactar a, a compañeros que tomaron cursos junto conmigo y a alumnos y a las mamás de algunos alumnos. Y fue maravilloso de verdad encontrar, muchas veces uno se queda con alguna sensación de pues habrán aprendido o no, y sí quiero transmitirlo a todos ustedes que sepan que esto funciona, que esto deja huella, que esto transforma y deja semillitas en todos lados y a veces pues no somos creo que muy conscientes de hasta dónde podemos llegar, ¿no? Mencionaban días pasados que una meditación que puede durar 3 minutos puede ser tan profunda, ese viaje al interior puede ser tan profundo que se queda en la mente para toda la vida, ¿no? Yo conservo esos dibujos que siempre hacemos después en estos cursos hacemos mucho de dibujar o de expresar de alguna manera en papel pues esas reflexiones que uno hace en ese interior y los conservo esos dibujos y los repaso y los veo y a veces ni los tengo que ver, los tengo aquí en la mente. De hecho, tengo uno que les quiero compartir, en el que yo me visualicé como una hormiga subiendo y haciendo su hormiguero iluminada por las 16 actitudes, la hormiga que va cargando su piedra
y que va subiendo al hormiguero y creando ahí adentro todo un mundo, una escuela de la educación esencial. Entonces, esto yo lo visualicé en alguna de esas sesiones, en algún curso, y me marcó para toda la vida y estoy muy, muy agradecida de compartirlo con ustedes. Hay mucho, mucho que compartir. Le agradezco a Ceci haberme dado este espacio, que sepan que en México hay mucha gente trabajando con las actitudes. No, yo soy un micropedazo, de hecho hay gente que admiro muchísimo y que tienen una larga trayectoria y trabajos muy profundos que ojalá también pudieran estar aquí, pero no lo están. Entonces, hablo en nombre de todos ellos, dándole las gracias a toda la fundación, a todos los que nos están escuchando por interesarse y los invito a que se acerquen, que nos pregunten, que investiguen, que se involucren en todos los programas. Tienen materiales divinos que si uno los sigue al pie de la letra, ya casi que el camino está andado, ya nada más es que uno se anime y se motive. No sé si hay alguien interesado en alguna pregunta, no sé, comentarios, lo que quieran es bien recibido. Tenemos aquí una pregunta, pero está en portugués, entonces yo voy a necesitar ayuda porque ahí sí no. No sé si nos pudiera nuestra traductora hacer favor de decir. Ah, ya está ahí. Está preguntando en portugués. Perdió el inicio y pregunta si esto es en México. Sí, efectivamente, ¿quién es el que estaba preguntando? Sí, esto es en México. Pilar Maldonado ha trabajado con niños desde hace algunos años y ella vive en México. Sí, déjenme ver si existe alguna otra pregunta. Desde el inicio, Nana dijo que le encantó el dibujo. Bueno, aquí hay varios que están felicitándote y están diciendo que les ha gustado. Muchas gracias. Y bueno, Ángela dice que pongan sus preguntas. Ahora vamos a continuar con Ceci Buzo. Muchas gracias, Pilar, te agradecemos muchísimo. Y bueno, si alguien quisiera, no sé si quisieras poner ahí tu correo en el chat, pues, si alguien quisiera dirigirse a ti personalmente, lo pudiera hacer. Y bueno, pues... Perdón, Marta, les voy a compartir rápidamente, ahí están mis datos, por si quieren tomar una foto de la pantalla. Perfecto, perfecto, sí, muchas gracias. Y bueno, mientras seguimos con Ceci, bueno, a Ceci algunos ya la conocen porque aparte de que ha dado varios cursos, ha dado una de las conferencias y bueno, Ceci inició con la fundación en el 2009 y ella se ha también especializado en niños desde hace muchísimos años y una de sus especialidades que a mí me encanta es la neurociencia y ella es la creadora del curso de las 16 actitudes para niños y para adolescentes. Y bueno, muchísimas gracias, Ceci. Ella, ¿para qué le quito su tiempo si ella es excelente y les podrá explicar mejor que yo? Muchas gracias, Pilar. Y muchas gracias, Ceci. Gracias, Marta. Gracias por la intro. Gracias, Pilar. Me encantó escucharte y creo que uno de los grandes objetivos de este maravilloso festival es armar redes, es conocer qué ha pasado en estos 40 años y dónde está la educación universal en el mundo en este momento. Así es que me pareció maravilloso que, primero, que nos den la oportunidad de tener una sesión en español y a nuestra gran traductora al portugués. Realmente disfruto muchísimo dando los cursos en inglés, pero no les voy a mentir, mi corazoncito de Argentina hoy está más contento que de costumbre al poder compartirlo en español. No les voy a mentir. Y me parece genial que podamos conocer el trabajo de tantos y tantos facilitadores en todas partes del mundo y en México hay muchísimo trabajo de educación universal, así que gracias a ti por aceptar compartir lo maravilloso de Campamento Capicúa con todos nosotros. Bueno, yo empecé en el 2009, cuando por primera vez las actitudes desembarcaron en la Argentina. Tuve la fortuna de ser invitada a ese primer taller y después quedar en contacto con la fundación, empezar a trabajar traduciendo.
Yo tengo una escuelita acá en Patagonia, en el sur de Argentina, pegadita a las montañas, estamos a 30 kilómetros de la cordillera de los Andes, muy cerquita de los hermanos de Chile, y en esta escuelita que este año tiene 138 alumnos, decidí introducir las actitudes. Ni bien prácticamente me pasó como con Pilar, terminé el curso y uno ya, ese corazón de maestra dice, el lunes lo llevo al aula. Bueno, lo llevé al aula, por supuesto, con muchos errores, como todo que empieza, y entendí que primero tenía que trabajar conmigo para después poder transmitirlo de mejor manera. Así que bueno, ha sido un camino recorrido que en el año 2018 me llevó a, gracias a la invitación de la Fundación y de la FPMT de Francia, llevar el curso de 16 actitudes para niños y adolescentes por primera vez a Francia y después poder digitalizarlo y ofrecerlo de manera presencial u online a gente de todo el mundo. En el 2019 estuve presentando partes de este programa en Mongolia, y este año estuve trabajando justamente online con una escuela en México. Así que imagínense que realmente tratamos de que sea verdaderamente universal. No les voy a contar todo lo que hemos hecho porque no nos va a dar el tiempo, pero sí quería compartir con ustedes ideas muy concretas para poder llevar a cabo hoy mismo con niños, adolescentes que estén en nuestro entorno, en forma presencial, en forma remota, en forma individual o en forma grupal. ¿Qué les parece? ¿Sí? A tomar nota, ideas. Solamente son ideas, ustedes las modifican al contexto en el que estén trabajando o si es con su familia, ¿sí? Lenguaje emocional. Lenguaje emocional. A ver, voy a apagar aquí, a ver si mejora la señal. Estamos lejos, estamos en Patagonia. Bueno, lenguaje emocional. ¿Por qué es importante enseñar lenguaje emocional? Cuanto más amplio sea el mundo emocional de los niños y de los adolescentes, pues mayor capacidad de toma de decisiones van a poder tener. Si ellos tienen su universo emocional acotado a estoy bien, estoy mal, estoy contento, estoy enojado, pues todo su marco de decisiones va a quedar muy acotado a esa lectura de la realidad muy acotada. Entonces, una de las primeras cosas que podemos hacer, incluso aunque no estemos en un programa escolar, en casa, empezar a trabajar para ampliar el lenguaje emocional. ¿Cuántas palabras se refieren al mundo emocional? Piensen en un número. Piénsenlo, piénsenlo. Yo les doy la respuesta a ver qué tan cerca estaban. Más de 300. Hay más de 300 palabras en el lenguaje castellano para describir nuestras emociones, sensaciones, sentimientos. Más de 300. Podríamos estar hablando de una emoción casi por día durante todo un año y para terminar de abarcarlas todas. Imagínense ustedes. Así es que manos a la obra, empezar a ampliar el lenguaje emocional. Y cuando les preguntemos cómo te sentís y nos digan bien, entonces volver a preguntarles, como nos enseñó Pam Caton ayer, repreguntar, bien, ¿qué tan bien? ¿Qué significa bien? ¿Estás contento? ¿Estás feliz? ¿Estás eufórico? ¿Estás simplemente ok? Buscar intensidades, buscar matices. Lo mismo cuando nos digan estoy enojado. Bueno, poder repreguntar, ¿estás enojado? ¿Qué pasó? ¿Estás desilusionado o estás frustrado? ¿Estás apenas molesto o estás furioso? Dar opciones de matices emocionales para que los niños y los adolescentes vayan buceando en su interior y puedan encontrar la palabra que mejor se ajuste a la experiencia que estén teniendo en ese momento y que no sea solamente bien,
mal, contento, enojado, sino que podamos darle dimensión, profundidad a esa emoción. Paso número 2, una vez que la pudimos etiquetar, darle un nombre y apellido bastante más preciso, les vamos a pedir que nos traten de decir a dónde la están sintiendo, en qué parte del cuerpo la están sintiendo. ¿Estás enojado? ¿Por qué? ¿Cómo sabes que estás enojado? ¿Te duele la panza? ¿Tenés los puños apretados? ¿La mandíbula así apretada? ¿Les cuento una anécdota? Ceci, Ceci, Sí, perdona, solamente quisiera pedir, si todos, por favor, apagáis vuestro vídeo, es posible que se mejore la conexión del meeting y que Ceci pueda volver a poner su vídeo. Si todos ah, apagamos nuestro vídeo, por favor, para ver si funciona el vídeo de Ceci, porque perfecto, queremos verla, ¿verdad? gracias. A ver, vamos a ver si funciona. Me avisas cualquier cosa. Sí, A ver. vale. Gracias y disculpas por este inconveniente. Gracias. Estábamos diciendo dónde se aloja en el cuerpo. Les comparto una historia que no me olvido más. Hace varios años, Pedro hoy tiene 11. Empezó a trabajar y a asistir a la escuela cuando tenía 6. Y ahí empezamos a trabajar. Él se enojaba muy fácilmente en los recreos, en los momentos de jugar con otros. Se frustraba. Si le sacaban la pelota, se frustraba. Si no lo dejaban jugar, se frustraba. Y entonces yo siempre le preguntaba, Pedro, mostrame dónde está ese enojo. Y entonces un día vino, me tiró así de la punta del delantal y me dijo, digo, eso es posible. Sí, mi enojo está en la punta del pie. Bueno, la anécdota es que, por suerte no pateó a nadie, pero más allá de eso, él pudo empezar a los 6 años a identificar las señales que el cuerpo le envía. Si a los 6 años puede empezar a identificar esas señales y puede empezar a aprender herramientas para regular esas emociones. En este caso, ese enojo, esa frustración que sentía cuando le tocaba jugar con otros. Eh, Tuvimos, creo que el jueves, una presentación de Hillary sobre Transformative Mindfulness, y esa técnica es la que me enseñó a incluir el cuerpo en la expresión de la emoción. No solamente el lenguaje, sí, el lenguaje es una parte fundamental, pero en segundo lugar, el cuerpo. ¿Dónde? Recuerden que si la emoción no es expresada, se va a alojar en el cuerpo. Entonces, aprender a reconocer esas señales siempre nos va a dar más información para poder tomar mejores decisiones. Entonces, lenguaje emocional. Aquí tenía para mostrarles, pero no pasa nada, después podemos compartir, si quieren algunas fotos, yo les voy a dejar mi email, así que a quien esté interesado en ver el material, si hoy no se los puedo mostrar, se los puedo enviar, no hay ningún problema. Tenemos tarjetas que en cada cara de la tarjeta trabajan con los opuestos, trabajan con las emociones opuestas. Entonces, ¿cuál sería el opuesto de? Acá tenemos, por ejemplo, ¿cuál sería el opuesto de asustado? Sentirme seguro. Y siempre que trabajamos con los niños es cómo me siento cuando me siento asustado. No les podemos dar una definición, pero sí podemos ayudarlos a indagar en ellos mismos cómo me siento cuando me siento asustado. ¿Y por qué le hacemos esta pregunta? Porque lo que queremos es que la próxima vez que les suceda, ellos puedan identificar cada vez más rápido, me siento así, esto es sentirme asustado, tengo la boca del estómago cerrada, o estoy temblando, o me quedé como frisado, esto es miedo, así me siento cuando me siento asustado. Muchas veces creemos que esto los niños lo aprenden de por sí,
muchas veces lo aprenden por imitación, pero qué bueno que lo pudiéramos dar un lugar de palabra a estas emociones. Después, elementos. Con niños hasta los 12 años inclusive, en Argentina terminan su periodo de primaria, más o menos sé que en otros países también, entre los 11 y los 12 años, hay un corte en la escolaridad de los niños. Y ese corte es en ese momento por algo en particular, porque a partir de ese momento ellos comienzan su adolescencia y ahí en el cerebro se producen muchísimos cambios químicos. Pero una de las cosas más importantes que sucede a partir de los 11, 12 años es que el niño que hasta en ese momento se comunicó con el mundo exterior a través de los sentidos, vieron que tocan todo, se llevan todo a la boca, quieren mirar todo, escuchar todo, ese mundo exterior se internaliza. Entonces, en la adolescencia, yo puedo empezar a pedirles que empiecen a buscar dentro de sí esas sensaciones, emociones, recuerdos que les hagan surgir, por ejemplo, de una de las 16 actitudes. Pero antes de los 12 años, lo mejor que podemos hacer es brindarles un objeto tridimensional, un objeto con el que ellos puedan relacionar una emoción o una actitud. Después, con el tiempo, ese objeto se va a quedar relegado porque ellos lo van a poder internalizar, ¿sí? Pero entonces, a los 5 años, yo puedo sí pedirles una visualización corta, pero es mucho mejor si proveo de un objeto para introducirles una emoción, una actitud, una reflexión o una pequeña meditación. Les quiero mostrar algunos de los que usamos en la escuela. Algunos los compramos o los mandamos a hacer específicamente y otros son elementos de la vida cotidiana, algo que encontramos por casa. Por ejemplo, cuando en la escuela trabajamos la escucha, la habilidad de escuchar al otro, no solamente hacer silencio y así escuchar qué me tiene, no, realmente prestarle atención y escuchar con el corazón, una escucha amorosa, una escucha respetuosa. La primera vez, y miren lo que son las casualidades. Esta caracola, crean o no, la compraron mis abuelos en su luna de miel en México, en Acapulco, hace más de 50 años. Esta caracola estuvo durante toda mi infancia y mi adolescencia en casa, y cuando empecé a trabajar con la escucha activa le dije, mamá, necesito que me prestes la caracola de los abuelos. Así que esta gran caracola está en el centro de la ronda, la primera vez que introducimos el tema de la escucha activa. Pero después, no siempre la tenemos en el aula, se llega a romper, no sé, me dejan sin herencia, me sacan el de la familia, así que tenemos una mucho más modesta, mucho más pequeña, que si se llega a machucar o a romper, bueno, no sería tan grave. Entonces, aquel que le toque escuchar va a saber que tiene que sostenerla, la puede poner en el oído y sabe que en ese momento es como el guardián de la escucha respetuosa. Entonces, un elemento que represente, en este caso, la actitud de una escucha atenta, ¿sí? Como ven, un elemento X. Tengo otro, que ya lo mostré el lunes, y Wendy creo que lo mostró esta mañana también. Esta esfera se llama esfera de Hoverman, supongo que es el señor que la inventó, pero yo la encontré acá en un puestito también en Chile. Y cuando la vi me pareció buenísima para llevarla al aula, tenemos varias, como elemento que acompaña el ritmo respiratorio. Entonces, cuando yo quiero introducir mindfulness o atención plena o un momento de respiración con niños pequeños, va a ser mucho más fácil si yo busco un elemento externo, tridimensional, que ellos puedan
agarrar y toquetear y mirar y tirar al suelo y mirar si rebota, todo lo que quieran, lo van a explorar y después lo vamos a usar como una representación externa de lo que pasa internamente. Entonces, cuando nos llenamos de aire, cuando nos vaciamos de aire. ¿Mm? Y también lo bueno de que los niños lo puedan manipular va a hacer que ellos también puedan visualizar su ritmo respiratorio. Al principio puede ser más así y después la idea es que pueda encontrar de a poquito un ritmo más pausado, sobre todo con los niños que tienen ADD o tienen dificultades de atención, o a los niños que tienen dificultades de ansiedad. Un elemento, sobre todo si es movible, primero que les va a dar algo que hacer con las manos, en vez de molestar al de al lado. Entonces, las manos ya las tengo ocupadas. Después que les va a dar una conexión visual y les va a permitir el ritmo, compaginar el ritmo propio con el ritmo del objeto. Esto lo estamos usando mucho en la escuela, pero seguramente hay otros objetos que puedan servir. Aquí. Otro. Representaciones visuales. No sé si conocen el cuento del monstruo de los colores. En inglés, The Color Monster. Búsquenlo en YouTube, está traducido. Es un libro precioso. Lo que hicimos fue transformarlo en el peluche del aula. Este lo hizo una de las maestras que cose, que no soy yo claramente, no tengo esa habilidad, pero una de las maestras sí, y armó este señor monstruo de los colores, en donde cuando él está muy confundido, está así, de todos los colores, cada color representa una emoción. Entonces, le inventamos una canción, le inventamos un nombre, lo invitamos a que trabaje con nosotros. Este año trabajó conmigo online durante casi todo el año, saludando a los chicos, preguntándoles cuál de todas las emociones están sintiendo hoy. Cada una tiene un significado. Y también lo tenemos representado en pequeños monstruitos. Cuando está el rosado, es que está enamorado. Cuando está amarillo, es que está muy feliz. Cuando está negro, está enojado. Azul, la tristeza. Está triste. ¿Qué cosas nos ponen tristes? Verde, la calma. Lo asociamos con la naturaleza. Hacemos la caminata consciente. Nos sacamos los zapatos y vamos a caminar al pasto. Y entonces nos llenamos de esa calma que nos da la naturaleza. Entonces, asociar colores a las emociones es un recurso muy válido, sobre todo con los niños pequeños. Y les preguntamos, ¿qué cosas te hacen poner triste? Porque también ellos van a ir generando un registro de qué acontecimientos son los disparadores de esas emociones. ¿Y qué cosas te hacen sentir calmado? Entonces, un día que no estoy calmado, quizás puedo recordar qué cosas me hacen sentir calmado. Armar un rompecabezas, caminar afuera descalzo. Entonces ellos van a ir generando recursos propios, recursos internos. Primero, el reconocimiento de lo que me está pasando. Después, dónde lo estoy sintiendo. Y en tercer lugar, la etapa de regulación. ¿Qué puedo hacer yo al respecto? Así también vamos a evitar el día de mañana quizás que el recurso interno sea ir a comprarnos todo en estos Black Fridays que hay para tratar de tapar y regular otras emociones. Seguimos con los más grandes. Tengo un ratito más, 5 minutos. Con los más grandes tenemos otros recursos. Por ejemplo, les quiero mostrar este. Perdón que tengo todo aquí al ladito. Está en inglés, pero muy fácil de entender. Con las 16 actitudes, pensamos en hacer un rompecabezas. Cada uno, los que conocen el programa, saben que hay 4 temas de sabiduría. Cada tema de sabiduría está compuesto de 4 actitudes. En este caso, el
No, el primer tema de sabiduría tiene la paciencia. Entonces, otro tema de sabiduría, por ejemplo, cómo nos conectamos con los demás, tiene la gratitud. Acá habría 3 piezas más en verde. Bueno, con los más chiquitos jugamos a armar los rompecabezas, hablamos sobre cada una de las actitudes, pegamos aquí, como estos están laminados, ven que son duros, irrompibles y laminados, pegamos aquí con cinta dibujitos en post-its de cosas por las que estamos agradecidos. Con los niños trabajamos de a una en una o con las 4 actitudes que conforman esa temática. Pero con los adolescentes, que esto ya lo hicieron, les damos un pasito más. Recuerden, en la adolescencia ellos pueden internalizar, ya conectar con todo ese mundo interior y pueden tener un razonamiento lógico mucho más profundo que en la primera infancia. Entonces, el desafío es mayor. A ellos les preguntamos, ¿de qué forma se conectan la gratitud y la paciencia? Tomamos actitudes o emociones que a priori pueden no parecer estar conectadas. No trabajamos solamente con los opuestos, sino con 2 o más y buscamos las relaciones. ¿Por qué es importante practicar la paciencia cuando, no sé, practicamos el agradecimiento? Por ejemplo, les doy otro ejemplo. Aquí en inglés dice habla positiva, que es parte del tema de sabiduría de cómo actuamos. Y aquí tengo valentía, courage, que es parte del tema de sabiduría de cómo encontramos sentido. Bueno, muy bien, entonces un día los rompecabezas no encajan por color y nosotros le buscamos nuevas formas de encajar. ¿Por qué necesitamos valentía cuando queremos usar habla positiva? O al revés, ¿por qué el ejercitar habla positiva nos puede llevar a sentirnos más valientes? Así que este es un recurso que usamos con adolescentes, además del recurso de los roles modelos, que seguramente ya lo conocerán. Otros de los recursos que usamos, por supuesto, es literatura, libros. Aquí en la escuela pensamos muy bien qué cuentos compartir. Siempre elegimos historias a las que podamos sacarles el jugo, darles una vueltita más. En este caso quería compartir esta historia que todavía no tiene traducción al castellano y estoy muy tentada de hacer una edición en castellano, pero les doy la idea nada más. Se llama El niño que cultivaba flores. Y este es un niño muy especial y este es un libro muy especial para trabajar sobre la diversidad, sobre la inclusión, sobre los dones que todos tenemos, incluso si tenemos alguna dificultad física, alguna dificultad cognitiva. En la escuela tenemos alumnos del espectro autista, tenemos alumnos con dislexia, bueno, con distintas dificultades y queremos crear una atmósfera muy inclusiva. Entonces, desde la literatura, tomando personajes que con mucha valentía no se quedaron en el papel de víctima, sino que tomaron lo que pasaba y dieron un paso más allá. En este caso, este niño conoció a una niña en la escuela que no tenía amigos, que no se relacionaba con nadie, que no le gustaba salir a jugar. ¿A quién no le gusta salir a jugar? Entonces trabajamos desde la empatía. ¿Cómo podrá sentirse ella si no sale a jugar al recreo? ¿Y cómo podrá sentirse él, que la mira y no sabe cómo ayudarla? Entonces, él también buscó en su interior su valentía y al observar cuidadosamente, ahí trabajamos también atención plena, descubrió que ella tenía una piernita un poquito más corta que la otra y entonces no podía correr como todos los otros niños, pero decidió hacer algo al respecto. Y ahí viene la mejor parte. Él decidió hacer algo al respecto. Fue con su papá, que era un artesano carpintero, y entre los dos crearon unos zapatos especiales. Y un día en la escuela
él llegó con su regalo de zapatos especiales para que ella pudiera jugar y unirse a todos los demás. Esta historia, que la podemos inventar nosotros, es solamente una idea, la elegimos porque le podemos, después de leerla y compartirla, añadirle nosotros nuestros toques. 1, observar. Si no observamos con cuidado, nos vamos a perder de muchas cosas. 2, tomar decisiones. La pregunta es, ¿y qué vas a hacer al respecto? ¿Qué hizo el niño al respecto? Se dio cuenta que ella quedaba a un costado y no le importó y se fue a jugar y se burló y todas esas cosas que a veces suelen pasar. No, él decidió hacer algo al respecto. Encontró su valentía y tomó la decisión de pedir ayuda. Entonces, todas estas actitudes que vemos en un cuento tan sencillo, después las replicamos en el salón. Cuando viene alguien y me dice, allí menganito y menganito, tal y tal, se están peleando, no quieren jugar conmigo, etcétera, etcétera, la maestra no va a salir a decirles qué hacer, sino que, como nos enseñó también Pam Caton ayer, una gran maestra a quien admiro muchísimo, la maestra va a repreguntar. En este caso es, ajá, mira vos la situación. Ok, ¿y vos qué vas a hacer al respecto? Entonces, vamos a poner a ese niño o a ese no tan niño en la posición de ¿cómo actúo? ¿Qué decisión tomo? ¿Qué consecuencias va a tener mi acción sobre los demás? ¿Cómo me voy a relacionar y a conectar con ese otro? Bueno, no les quiero aburrir con muchas más cosas, pero les quiero contar así, como una historia bien elegida, bien pensada, nos puede dar material para después desarrollar en los niños una relación más sana consigo mismos, con su mundo emocional, que después se refleje en las decisiones que tomen para relacionarse con los demás. Bueno, tengo más materiales, pero me parece que lo que no tengo es más tiempo. Así que no hablo más. Espero que este ratitito haya aportado, aunque sea un granito, una idea, una chispita de inspiración. Voy a poner en el chat también mi email para que estemos conectados. Y Marta, todo tuyo. Muchas gracias, Ceci. Pues mira, no tenemos realmente muchas preguntas. No sé si haya alguien que quiera preguntar. Y si no, pues puedes compartirnos alguna otra de tus recursos tan maravillosos que tienes. Sí, Perfecto, no sé perfecto. si... ¿No se aburrieron o todavía? si No alguien sé si... quiere poner... hay una persona, Ruth Galindo, que dice muchas gracias por su valioso compartir. Es lo que tenemos. Bueno, Y, cualquier cosa me preguntan, también estamos en redes sociales, estoy en Facebook, pueden contactarnos a través de la oficina, ningún problema, pero ya que tenemos 5 minutitos más, les comparto uno más, ¿les parece? Espero que no estén dormidos del otro lado. Uno más. Una mamá muy generosa nos preparó estos amigos también de las emociones. Así que muchas veces jugamos y como también son lavables y nada, irrompibles, tenemos muchos, bueno, hay muchas caritas, les traje 2, aquí tenemos uno más, así que bueno, tenemos como 10 con diferentes expresiones faciales. ¿Por qué? Porque según el psicólogo Paul Ekman, hace ya varios años, él descubrió que la expresividad muscular de las emociones es básica y universal. Él visitó aldeas y pueblos perdidos en el medio de África que no habían tenido contacto con otras civilizaciones y mediante algunas pruebas constató que todos los seres humanos utilizamos los mismos grupos musculares y micromovimientos para expresar la misma emoción. Es decir, esta carita en todo el mundo es reconocida como alegría. Esta cara
con el ceño así fruncido, es reconocida en todo el mundo como enojo. Y este gesto más caído es reconocido en todo el mundo como tristeza. Y a mí siempre me llamó mucho la atención, digo, la gran sabiduría de Lama Yeshe, el poder reconocer una educación universal antes de que la ciencia constatara que hay una emocionalidad universal. Me parece, ay, bueno, esas cosas que te dan como cosquillitas. Entonces, también enseñar sobre la expresividad facial de las emociones va a hacer que podamos trabajar mucho mejor dos cuestiones. En primer lugar, la empatía, el ponerme en el lugar del otro. Pero para ponerme en el lugar del otro, primero tengo que entender cómo se está sintiendo el otro. Y después, y acá viene la parte de neurociencias que no puedo dejar de lado, la parte de las neuronas espejo. Ustedes saben que justo detrás de la frente, en esta porción del cerebro que se llama el córtex prefrontal, se ha descubierto hace ya más de casi 2 décadas que tenemos un grupo de neuronas que se denominaron neuronas espejo. Y estas neuronas se activan, esto se ha descubierto en resonancias, por ejemplo, se activan cuando podemos entender la emocionalidad del otro. Ah, y aquí comparten, gracias, ahora lo comentaba. Paul Ekman, a pedido del Dalai Lama, en el año 2012, publica un atlas de las emociones. El Dalai Lama le dice, si queremos educar a los niños y a todo el mundo en su mundo emocional, primero tenemos que conocer qué son las emociones y cuáles son. Y le encarga confeccionar este atlas en donde él junta todas las emociones de las que se tienen conocimiento y un nombre en este momento, y en el atlas van a ver cómo se visualizan con distintas intensidades. Hay, por ejemplo, 20 intensidades para lo que nosotros simplemente le decimos enojo. Muy importante. Entonces, educar a los niños en expresiones faciales, después con el tiempo en la adolescencia, nos puede llevar, nos puede allanar el camino para ingresar en la empatía, en la compasión y en el entendimiento de cómo nuestras neuronas espejo nos hacen más humanos. Bueno, nos vamos a pasar el tiempo, me quedaría horas y horas, porque por supuesto soy una apasionada, en primer lugar de los niños y en segundo lugar de la educación como motor de todos los cambios positivos que todos queremos ver en el mundo. Y no sé si hay preguntas, si no, tenemos contactos para después, para otro momento. Están preguntando tu correo, Ceci, ahorita lo van a poner ahí. Y bueno, Okay. tú te podrías quedar horas y nosotros podríamos escucharte horas también. Sí. A mí no me saca nadie. Muchas gracias. Vamos a esperar a ver si hay alguna otra preguntita por ahí. Por el momento es el correo. No sé, creo que ha sido tan clara que no hay preguntas, es lo que yo estoy infiriendo. De todas maneras, a través de tu correo, pues pueden contactarte directamente. Quiero decirles que Ceci es una persona totalmente generosa, que le encanta dar a los demás, y bueno, ya lo vieron. Entonces, si tienen la menor duda, con muchísimo gusto estoy segura que ella les podrá resolver sus dudas. Sí, no tenemos tiempo de entrar aquí en cómo aplicar esto con niños con necesidades específicas, pero si les interesa el tema, por favor, me contactan y les puedo enviar material o podemos compartir algún caso en particular. Lo que he compartido aquí sé que son generalidades y que, bueno, espero que al menos los inspiren un poquitito a animarse a llevar las actitudes y las herramientas de educación universal incluso con bebés, con niños, como decía Pam Keaton ayer, de 12 meses. Un bebé pequeño también puede leer las expresiones faciales en la cara de su madre o de quien esté cuidando de él. Entonces, realmente el mundo emocional lo podemos comenzar a educar desde el
minuto cero. Aquí me pregunta justo Débora, que decía, ¿desde qué edad podemos empezar? En casa, desde el minuto cero. Yo tengo hijos grandes, ya tienen 20 años. Ojalá hubiese sabido todo esto cuando eran pequeños. En casa los agarré a los 12, 13 años. Mi hijo mayor ya tiene 22. Pero bueno, igual empecé y nunca paré. Escolarmente, aquí en la escuela empezamos a los 3 años. Por eso les digo que es importante tener materiales no verbales, visuales 3D y materiales que ya tengan la palabra escrita. ¿Sí? O sea, empezamos, por supuesto, con lo no verbal y luego a los 6 empezamos 5 o 6 años a introducir la escritura, el reconocimiento por lectura de las emociones. Pero imagínense que con un recurso como estas bandheads que tenemos, que nos ponemos aquí y nos tienen que decir cómo nos sentimos, puede ser a cualquier edad. Sí, tenemos que tener cuidado con niños o con adolescentes que hayan tenido traumas, por supuesto la metodología va a ser distinta, o que tengan necesidades especiales físicas o cognitivas. Ahí sí. Muchísimas gracias, Ceci. Y bueno, hay muchos Aquí, mensajes de agradecimiento. mm, Perdón, para las dos, ¿cómo lo aplican en casa cuando no hay tanto material? Pilar. Bueno, en mi caso, es que realmente cuando haces tuyo el programa, o sea, cuando has explorado en ti las actitudes, la atención plena, se despierta muchísimo la creatividad. Entonces, puedes trabajar con cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, tengo aquí en la mano una semilla, una bellota, y es algo que te puede dar para hablar a lo mejor horas, ¿no? Porque lo exploras, lo investigas, surgen preguntas y lo correlacionas con otros temas. Pienso que cualquier cosa que tengas en casa, cualquier objeto, hablar de los celulares, ¿no? Tienen infinidad de aplicaciones, pues nosotros como seres humanos también tenemos tantísimas aplicaciones aquí adentro de nuestro cerebro. Entonces, al menos en mi caso, siento que la recomendación es que lo exploren, que exploren el material, que lo hagan suyo y de ahí verán que surge la creatividad. Muchas Sí, gracias, Pilar. Pues absolutamente. bueno, no nos queda más que agradecer a todos los que están aquí porque han compartido con nosotros al escuchar y por supuesto nuestras presentadoras que lo han hecho de manera excelente. Muchísimas gracias a la Fundación principalmente por este evento que ha sido tan maravilloso, celebrando nuestros 40 años. Y que sean otros muchos más, esperamos. Y bueno, pues nosotros tenemos programas de diferentes tipos y para poder seguir teniendo estos programas, si alguien se siente inspirado para hacer algún donativo para que podamos seguir funcionando, pues pueden entrar a la página de la fundación y ahí van a poder ver cómo hacerlo, ¿sí? Especialmente quiero dar gracias a Ángela y Micaela, que han estado no solo en esta, han estado en todas, y la contribución de ellas es importantísima. Sin ellas no hubiera podido ser posible. Entonces, queremos Sumo a los traductores, agradecerles. antes de decirnos adiós, sumo un agradecimiento a los traductores que han hecho de este festival una experiencia maravillosa. Sí, muchísimas gracias también a ellos y a todos los que han simplemente estado, porque eso ya es hermoso. Y los esperamos mañana en nuestro cierre. Un aplauso si quieren para todos. Gracias.